Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas y bienvenidos una vez más a Fútbol 360 Net Braining. Como digo yo siempre, no a mi canal, sino a vuestro canal. Bueno, hoy tenemos aquí al estratega de goles, a don Marcos López Aragón, que esta temporada nos va a acompañar un poco en los análisis que hagamos del Mirandés. Ya sabéis que hacemos post y previa en el mismo vídeo, pero hoy venimos a hablar un poco de cómo ha sido la temporada 23-24 para los nuestros y aspectos a mejorar a la próxima. Ya veremos lo que pasa con el límite salarial porque últimamente estamos teniendo bastantes problemas, pero bueno, todo esto nos lo explicará mejor don Marcos. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, un placer saludarte. Hacía mucho que no hacíamos un vídeo de estos, ¿eh? Me pone muy contento realmente colaborar contigo de vez en cuando y más cuando surgen aspectos tan interesantes como el que hicimos de la asamblea de la Junta Extraordinaria de Accionistas del Fútbol Club Barcelona y ahora con el repaso de la temporada del Club Deportivo Mirandés. Bueno, vamos a ir directos al grano. Mira, nosotros cuando hacemos los análisis del Mirandés, sabes que hacemos análisis tácticos, eh, vemos que Lishi da muchos bandazos tácticamente, que cuando parece que da con la tecla, eh, luego al partido siguiente se ve que no. Es un poco complicado también que el nivel del equipo no ha sido muy bueno este año, pero ¿tú cómo definirías estos cambios tácticos y sobre todo a qué se deben? Sí, hombre, lo primero de todo es que el repaso que podemos hacer con respecto a la temporada de Mirandés va en tres vías, quiero decir. Una es el entrenador, otra de manera indisoluble director deportivo y la tercera el modelo, ¿no? El modelo de planificación deportiva, económica, integral del Club Deportivo Mirandés. Con respecto al entrenador, em, ha sido una temporada muy dura, tremendamente dura, muy estresante. Y yo creo que Alessio Lisi ciertamente lo ha pasado mal. Es un entrenador que apenas tiene experiencia en la élite. Recordemos que estuvo 11 años en el Levante, pero únicamente media temporada en fútbol de élite. Lo hizo realmente bien. De hecho, yo considero que a pesar del descenso del equipo, que era prácticamente insalvable, que lo dejó cerca incluso de la salvación después de una racha impresionante de resultados, no se fue justo con él porque Felipe Miñambres, el director deportivo que sigue en el club levantino, decidió no darle el equipo en segunda división y se lo encomendó nada menos que a Mehdi Nafti, Nafti el breve, como le suelo llamar yo, cosa que me parece un error tremendo, pero bien es cierto que la experiencia de Alessio Lisi en fútbol de élite se reduce a esa media temporada en Levante con buenos resultados, pero sin continuidad. Desde entonces no había entrenado y toma las riendas del Club Deportivo Mirandés encomendado por Alfredo Merino, y creo sinceramente que la temporada ha sido de un nivel de estrés rozando lo inhumano. El equipo ha tenido muchos problemas, el primero de configuración de plantilla. Creo que a nivel general, hablando de GRL, nos hemos encontrado con una plantilla de menos calidad que la de los últimos años. De hecho, yo para mí es una de las de menos calidad, de menos GRL global, de las de menos de toda nuestra etapa en segunda división, seguro. Y creo que los bandazos tácticos han venido también por el hecho de que el equipo ha tenido muchos problemas de lesiones, lesiones en puestos clave, A sobre perro flaco todo, todo han sido pulgas. sí, sobre todo a nivel defensivo, es decir, basta que vayas flojo en una zona, que es portería y línea defensiva, para que además los problemas se te acumulen ahí, ¿no? Entonces yo creo que esos bandazos tácticos han venido derivados de la debilidad del equipo a nivel de GRL global y golpeado luego por las lesiones y por un tramo competitivo que a poco le cuesta el descenso al Mirandés. A ver, sí que hay que admitir que Alessio Lisi es uno de los, tácticamente hablando, de los mejores entrenadores que hemos tenido aquí en Miranda, Para mí el pero mejor. que quizá no es un entrenador para Miranda. Sí, yo creo que sí, Víctor. Ahí difiero contigo y voy a intentar razonarlo. A mí Alessio Lisi me parece el entrenador
más moderno y más sofisticado tácticamente que ha pasado por el Club Deportivo Mirandés en Segunda División, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Lo que ocurre es que era su primera temporada en el fútbol de élite, quitando esa experiencia, entre comillas, sui generis, de un equipo que estaba desahuciado en la primera división como era el Levante. Porque ese al final era un banco de pruebas, al fin y al cabo. Sí, bueno, era un equipo que estaba muerto, o sea que no se daba nada ni un duro por la salvación. Obviamente no lo libró del descenso, pero le dejó cerca de la permanencia por unos resultados extraordinarios, muy por encima del propio rendimiento esperado del equipo granota. Entonces, tácticamente a mí me parece un muy buen entrenador, un prospecto muy interesante de entrenador joven. De hecho, pues tiene 38 años, cumplirá 39 en noviembre, ¿no? Para mí, su fortaleza es la táctica. El problema es que los bandazos que ha dado en cuanto a manera de jugar y al sistema, pues han estado a punto de costarle un disgusto al Club Deportivo Mirandés, fruto de esa desconfianza en la evolución del rendimiento del equipo. Sí, no, hay que reconocer que no ha estado muy estable. A ver, el equipo no le ha dado razones para estarlo, porque, por ejemplo, vemos que jugaba el 4-2-3-1, pero el equipo se descompensaba atrás con el 5-3-2, nos descompensábamos adelante, era un poco manta corta, hasta que encontramos con el 5-4-1 un equilibrio, como por ejemplo el año como lo has puesto aquí muy bien, de Joseba Echeverría. Sí, mira, hay que tener una cosa muy clara. El Mirandés, bajo el modelo actual de política de cesiones, el sistema táctico ideal para este equipo es el 4-2-3-1. ¿Por qué? Porque el 4-2-3-1 es el sistema perfecto para atacar en transiciones rápidas y que además te da la posibilidad de ubicar a los jugadores talentosos de calidad que tienes cedidos por otros equipos, sobre todo de medio campo para adelante, medios centros ofen, medias puntas, extremos y delantero. Por lo tanto, tenía lógica la contratación de Alessio Lisi, porque Alessio Lisi cree precisamente en el 4-2-3-1. El problema es que él empieza jugando 4-2-3-1, igual que también lo hizo Joseba Echeverría, que también es un entrenador de 4-2-3-1 clarísimamente. De hecho, ya lo estamos viendo en su recientemente temporada terminada en Eibar. Por lo tanto, de su predilección futbolística es el 4-2-3-1. Fútbol combinativo, alegre, vistoso, ofensivo y atacando en transiciones rapidísimas, como es la seña de identidad del Club Deportivo Mirandés estos años en Segunda División. Problema, el mismo que Joseba Echeverría. No podía ir a defender en bloque alto, porque en 4-2-3-1 no puedes defender en bloque alto. Tienes problemas entre portería y defensa, porque es un equipo que lleva ya tiempo, lleva ya temporadas no siendo sólido defensivamente. Por lo tanto, te empiezas a meter en apuros clasificatorios, en resultados, en derrotas. Y ahí modificó al 5-3-2. Yo creo que hay que hacer una separación entre la utilización de la defensa de 5 elementos puntual, que ahí determinamos que fueron en las jornadas 3, 8, 9, 10 y 16, que fueron soluciones puntuales a determinados partidos contra rivales concretos, donde Alessio Lisi pensó que un sistema defensivo de 5 elementos le podía hacer más competitivo en esos partidos y contra esos rivales, y luego el cambio como tal en mayúsculas que se produce en la jornada 30, en la victoria contra el Eldense en Andúba, y que se mantiene hasta el final de liga. Por supuesto. Marcos, ¿tú qué nota le pones a Alessio Lisi? Y sobre todo, ¿te lo quedarías o no te lo quedarías? Yo te doy mi opinión, para mí no se queda. Yo rotundamente sí me quedaría Alessio Lisi, y voy a Nota del 1 al justificarlo. 10. 6. Necesita mejorar, como decían en mi época. En mi época era necesita mejorar, es decir, a En el pruebas colegio, ¿verdad? raspado, correcto, un bien, un suficiente con interrogación, también me han puesto alguna vez. Necesita mejorar, ¿vale? Necesita mejorar. Pero yo le pongo un 6. El objetivo del equipo era la permanencia se ha conseguido. En el último partido, de manera agónica, con el equipo viniendo de más a menos clarísimamente, sí.
pero yo creo que hay razones de peso para seguir confiando en Alessio Lisi. La primera, que tiene contrato en vigor, porque al conseguir la permanencia tiene una ampliación de contrato de un año. Me consta que él no está convencido. De hecho, está menos convencido él que el club, y que yo creo que el principal problema no son los pitos de la última jornada, que creo que no estuvieron bien, por otra parte. Hombre, Em, su rendimiento durante el año, perdóname porque igual es su primer año todo lo que tú quieras, pero es muy deficiente. Lo siento, es muy deficiente. Me parece un rendimiento mira, deficientísimo y súper escaso. mira, yo te voy a hacer una comparativa, que yo ya sabes que creo en los datos, no creo en las opiniones. Para mí los datos son religión. Con Joseba Echeverría estuvimos 14 jornadas en descenso, 5 en la última posición de la tabla. Y se fue tremendamente condescendiente. Yo no he escuchado pitos en Andúba contra Joseba Echeverría. Y también empezó jugando 4-2-3-1, recibía un montón de goles, el equipo perdía, se hundía en la clasificación, cambió el sistema y acabó jugando 5-4-1. Lolo Escobar también empezó jugando 4-3-3, luego pasó a 4-2-3-1, acabó en 5-4-1. Es decir, creo que tenemos que ser conscientes de que el Mirandés está jugando con fuego, de que cada vez el GRL, porque sí que es verdad que hay destellos, ¿vale? Unas veces los destellos son Rodrigo Riquelme, Camello, otras veces los destellos son Gabri Martínez, Carlos Martín. Raúl eh, García de Aro, Correcto. ¿Hay destellos? Por supuesto que hay destellos. Merkelanz, acuérdate, en aquella temporada. Estoy de Guridi, acuerdo. sí. Hay destellos. Pero hay un problema de GRL global, de nivel general del equipo. Y eso lo que está haciendo es que cada año nos resulte más complicado conseguir la permanencia. Entonces, ese Sin problema ninguna es, duda. claro, pero ese problema, Víctor, es inherente a Joseba Echeverría, a Lolo Escobar, a Alessio Lisi o al que pase por ahí. Es Es decir, más es más problemática de la configuración de plantilla en medida a las correcto, lesiones. Pero de modelo. también te quiero decir, jugadores como Carlos Martín, José Salinas, Juan Lu, de normal no habrían podido venir aquí. Correcto. Yo donde sí que le veo aspecto de mejora a Alessio Lisi es en el tema de, creo que hay una falta de convergencia entre Alessio Lisi y Alfredo Merín, que se traduce además sobre todo en la gestión de los refuerzos de invierno. Lo Son veremos maneras de después. trabajar muy diferentes. Claro, es decir, mira, voy a aprovechar, voy a pasar la diapositiva. Hablábamos del convulso mercado de invierno, es decir, yo lo que no entiendo es que haya un mercado de invierno tan activo, inusualmente activo en el Club Deportivo Mirandés, donde viene Lagumina, donde viene Lautaro, que apenas ha jugado, y ya no hablamos de Ibra Quebe, de Dani Luna, de Méndez o de Zubiaurre. Es decir, algo ha ocurrido aquí, algo se ha roto en la relación entre Alfredo Merino y Alessio Lisi, porque si no, no se entiende que haya este movimiento tan grande y tan inusual en el mercado de invierno y que el entrenador de todos esos jugadores solamente utilice a Nino Lagúmina y a Lautaro de León, que le ha utilizado menos, quiero decir, porque lo he puesto un poquito por orden, ¿no? Pero es que Ibra que parecía llamado a dar solución a los problemas defensivos del centro del campo, no ha jugado. Dani Luna, muy poco. También tuvo el problema que de la lesión, pero ha jugado poco. Ubulán Méndez, le empezamos a ver en los primeros partidos y rápidamente desapareció. Y También hay Zubiaurre, que que yo sepa, reconocer que el rendimiento de Ubulan Méndez, lo poco que jugó, fue terrible. Es sí, decir, mira, pero yo vamos a ver. estaba leyendo opiniones en... A ver, yo no me baso mucho en opiniones tampoco. Lo estaba leyendo en Twitter y, joder, tú ves a toda la gente de la Almería que te dice, madre mía, lo que os habéis llevado, no sé qué. Claro, luego lo ves y dices, joder, si tenían razón. Porque el rendimiento de Ubulan Méndez habrá jugado mucho o poco, pero no ha sido bueno. No ha sido el de un Bueno, lateral, no sé, no ha sido el de Carrera, no ha sido el de... No, no ha sido el de Yogo, no ha sido... No. bueno, pero es que hay que tener un poco de paciencia. Es que me refiero a que el tipo de fichajes que se han hecho en el mercado de invierno
cumplían todos el mismo perfil básico, que era el de jugadores que no jugaban, por Ya. lo que sea, que venían de inactividad o porque venían de recuperación de lesión de larga duración o porque venían directamente de no tener sitio en sus equipos de origen. Entonces tú sabes que te estás reforzando en invierno con jugadores que no están en forma, que no tienen ritmo competitivo y que por lo tanto lo que tienes que hacer es tener paciencia. Y aquí no ha habido paciencia, es decir, los refuerzos de También porque invierno, les hemos traído en un momento de la temporada bastante complejo. La segunda vuelta ya no es para tener paciencia. bueno, es lo que hay, es lo que hay. Entonces yo, sinceramente, por acabar con el apartado de Alessio Lisi, mi nota es un 6, tiene contrato en vigor, yo me lo quedaría. El problema que veo es que creo que no hay buen feeling entre Alessio Lisi y Alfredo Merino y que por lo tanto el lado más débil de la cuerda entiendo que es Alessio Lisi, porque me consta que Alfredo Merino, y así lo ha hecho saber el presidente Alfredo de Miguel, está trabajando ya en la configuración de la plantilla 24-25. Entonces, el único eslabón que nos queda ahí con interrogante precisamente es el de Alessio Lisi. Solución hay, es decir, Alessio Lisi tiene contrato en vigor, Alfredo Merino tiene contrato en vigor, el objetivo de la permanencia se ha conseguido. ¿Es un entrenador prometedor y moderno? Sí. ¿Encaja con la filosofía del Club Deportivo Mirandés? Sí. ¿Encaja en la política de cesiones para jugar con jóvenes prospectos, modelo de juego ofensivo? Sí. Por lo tanto, yo no veo fisuras, es decir, lo que creo es que si Alessio Lisi decide quedarse en Miranda y no ejecutar su cláusula de salida, lo que tiene que hacer es mejorar esa convergencia de ideas con el director deportivo. Vale, y ahora te hago una pregunta. Si Alfredo de Miguel nos traslada que Alfredo ya está trabajando en la configuración de la plantilla, ¿por qué no se nos dan noticias de que Alfredo Merino ha ejercido esa cláusula de renovación? ¿Por qué se nos ha No, tenido tanto en vilo? no, pero esto pasa mucho en un montón de clubes, es decir, todo depende de la política de comunicación. Este es un club que es presidencialista y lo digo para bien, ¿eh? Porque hay clubes presidencialistas de estructuras pequeñas que funcionan maravillosamente y a mí me parece que el Mirandés optimiza tremendamente los recursos de los que dispone. Pero me refiero a que no hay una política de comunicación muy transparente, es decir, aquí no se cuentan muchas cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, hay una situación contractual del entrenador y del director deportivo que podía ser perfectamente previsible, porque lo más normal en ambos casos es que si se conseguía el objetivo de la permanencia tuvieran una renovación automática de un año más. O sea que la confirmación de este extremo, de que tanto el entrenador como el director deportivo tienen ampliada su vinculación con el club un año más por la consecución del objetivo, yo creo que no puede extrañar a nadie. La cuestión es en qué punto está todo. Hombre, parece que está más dentro del club Alfredo Merino que Alessio Lisi, como que Alessio Lisi se ha dejado caer o se ha dejado filtrar la información de que puede estar tomándose un periodo de reflexión para saber lo que hace si se queda en Miranda o acepta alguna oferta que tenga de otro equipo, obviamente pagando una penalización por liberación de contrato como es de ley. Entonces, bueno, pues entra dentro de la política de comunicación del Mirandés que no es demasiado transparente para bien y para mal, me refiero, porque para otras cosas, como en el tema de los fichajes y las cesiones que puedan estar trabajando de alto nivel, el hermetismo es una herramienta maravillosa. Por supuesto. Eh, yo te voy a decir una cosa. La gran debilidad de Alfredo Merino a mí no me parece la falta de convergencia. A mí me parece la mala gestión que ha hecho en invierno. Es decir, me voy a explicar un poco más. Teníamos a Alan Godoy, Iván Durdov, Rubén Sánchez. O sea, teníamos dos buenos delanteros suplentes y a un lateral top. ¿Qué pasa? Que esos tres se van y no traes sustitutos para ellos. Por ejemplo, Lagumina, Lautaro Ibraqueve, Dani Luna, Méndez y Zubiaurre. 5 jugadores.
y son 5 jugadores que no han sido capaces de suplir a los 3 que han salido. Es decir, me parece muy preocupante traer a 5 jugadores para sustituir a 3 y que encima no les dé el nivel para sustituir a esos 3, que es lo realmente preocupante de aquí. Tampoco podemos pedir mucho porque el límite salarial del Mirandés es muy bajo, está habiendo problemas como nos vas a contar ahora, pero sí que es verdad que no está nada bien gestionado. Te entiendo, pero creo que hay que ir por partes, porque aquí creo también que tiene gran parte de responsabilidad el entrenador. Me refiero, la salida de Durdov y la de Alan Godoy, yo no las entiendo. No las entiendo, pero para nada. Ahora, yo no estoy todos los días en los entrenamientos, ni en el vestuario, ni sé el comportamiento que tienen esos jugadores, su actitud con respecto al trabajo de grupo, aceptación de los roles que les correspondan, no lo sé. Pero sobre el papel, me parece un desacierto tremendo dejar de contar con Alan Godoy y con Durdov, porque representaban perfectamente el perfil de delantero centronato en el caso de Durdov y de segundo delantero media punta valor gol de Alan Godoy, un delantero además con mucha energía, capaz de presionar, etcétera, ¿no? Eh, no sé qué razones hay. Es decir, al final estás cambiando jugador por jugador, porque Lagumina es un perfil como Iván Durdov y Lautaro de León es un perfil como Alan Godoy, es decir, delantero de referencia, segundo delantero. Yo libro de esta ecuación totalmente a Nino Lagumina. Yo he visto los partidos del Club Deportivo Mirandés y como entrenador tengo que decir que la aportación táctica de Lagúmina ha sido extraordinaria. Es decir, un tipo irreprochable en el esfuerzo, que ha dado absolutamente todo con desacierto de cara a gol, pero que ha sido una figura fundamental en un momento en el que el Mirandés estaba absolutamente desequilibrado en fase ataque-defensa y ninguno de los delanteros era capaz de hacer absolutamente nada por el equipo. De hecho, yo creo que si se hubiera mantenido el plan de jugar con Carlos Martín arriba o con punta y media punta como se estaba jugando en ese momento, el club hubiera descendido, porque no se implicaban en labores defensivas. Y en cambio, Nino Lagúmina sí ha hecho esa función. Pero bueno, yendo más allá a lo que refieres, creo que, claro, dices sí, salen Alan Godoy y Durdov, lo de Rubén Sánchez es diferente porque había una cláusula del español que ejerció en derecho. Que por eh, cierto, de, ahora que hablas de ello, perdón por pisarte, pero el español se ha llevado a Rubén Sánchez para no jugar, cosa que no entiendo porque eh, dejas tocada nuestra temporada y además dejas tocado al chaval porque no puede tener esos minutos que iba a tener aquí. claro, hombre, yo No me has imagino que el muchacho, si el español asciende, lo dará por bueno, porque conseguirá un ascenso a primera división con su equipo de origen. Y si no asciende, pues estará quemado porque le habrán quitado de hacer una maravillosa primera vuelta y cumplirá la segunda vuelta sin ascenso y no habiendo jugado. Pero bueno, había una cláusula que decía que si el español tenía una lesión de larga duración, podía repescar al jugador. El Mirandés lo que dijo en la rueda de prensa de balance de mercado de invierno era que, hombre, que lo que no les parecía bien es que el español se había ceñido a la letra de la cláusula, no al espíritu. Es decir, el Mirandés entendía que el español podía recuperar a Rubén en el caso de tener una lesión en su demarcación, no una lesión en genérico. Entonces, por ahí el Mirandés pues quedó un poquito maltrecho, ¿no? Y entre comillas, molesto en cierta medida con el Real Club Deportivo Español. Pero bueno, lo que te decía, que en parte este tema de las salidas de Durdov y de Godoy principalmente, creo que no son solamente cuestión del director deportivo, sino también de Alessio Lisi. Vale, bien, vamos a ir un poquito rápido porque se nos está acabando el tiempo. Vale, vamos con los jugadores que tienen contrato en vigor.
¿vale? Que tenemos a Luis López, tenemos a Barcia, Barbu, Álvaro Sanz, Mati Lachuer, Alberto Reina y Pablo Tomeo. Son 7 jugadores. Eh, ¿Tú quién valoras que se debería quedar o que se podría quedar? En un No, análisis un poco breve. yo digo siempre lo mismo. Todos los jugadores que están en contrato, yo contaría con ellos. Si ellos quieren salir, son ellos los que tienen que buscar sus opciones. Es decir, o porque no estén contentos en el Mirandés, o porque piensen que no van a tener una participación como la que esperan, o porque tengan mejores ofertas de otros equipos. Pero yo, desde el lado del club, que yo siempre digo que como no soy representante ni jugador, yo me tengo que poner siempre del lado del club. Yo me mantendría a los 7 y seguiría construyendo la plantilla alrededor. Vale, y ahora como un poco análisis final, me gustaría que nos hablases de los problemas que ha habido en cuanto al límite salarial, porque como hemos recibido estas noticias de última hora de que hemos tenido que ir a Madrid, que han tenido que ir los dirigentes del club a Madrid, me gustaría que ampliases un poco esto y que nos contases a todos de qué va, porque la verdad es que nos han dejado, por lo menos a mí, muy preocupados. No, hay que estar tranquilo. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de que el modelo del Club Deportivo Mirandés, el modelo deportivo económico del Club Deportivo Mirandés, juega con fuego, pero eso es una cosa que nosotros ya sabíamos, ¿vale? La cuestión es que el modelo de cesiones del Club Deportivo Mirandés se está, entre comillas, radicalizando. Y eso es un problema. Me refiero a que hoy hemos conocido que la Liga de Fútbol Profesional rebaja el límite salarial del Club Deportivo Mirandés para la próxima ventana, esta de inicio de temporada, de 5,2 a 4,3. Pero es que lo querían bajar mucho más, ¿vale? Lo querían bajar mucho más. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente. El modelo del Club Deportivo Mirandés, basado principalmente en las cesiones, lo que hace es que, como no generas traspasos, como no tienes grandes patrocinadores, como tampoco tienes una gran masa social, al final tus cuentas son las que son muy limitaditas. Y por lo tanto, aunque el club esté saneado, su límite salarial cada vez es más pequeño, porque al Sí, final el límite salarial te lo establece la liga. pero tampoco se puede querer todo. Es decir, me voy a explicar. Somos un equipo de una ciudad con menos de 40.000 personas. Somos un equipo que acaba de llegar de tercera no hace demasiado. Eh, Somos un equipo muy humilde que por tanto no consigue grandísimos patrocinadores. Es decir, bastante que ya estamos saneados como para que ahora se nos pida más requisitos. Es decir, hay que ser por parte de la liga un poquitín menos egoísta y pensar también en los clubes pequeños que también formamos parte del ecosistema fútbol. Comprendo y comparto, pero las normativas de control económico y financiero de la liga son muy claras. Y además Claro, no es pero que te sean voy a muy poner claras. un ejemplo, pero te voy a poner un ejemplo. Vale, Mm, el Barcelona debe 200 millones de euros. Las palancas, no, supuestamente, según normativa liga, no son legales. El club no está para nada saneado. Entonces, ¿por qué al Barcelona se le permiten unas cosas y a equipos como el Mirandés otras? no, La no ley se hay que aplica para todos. darle. Sí, pero no hay que darle esa vuelta de tuerca. Me refiero, tenemos un caso claro en la segunda división que es el Levante. El Levante cada vez tiene menos límite salarial. De hecho, esta temporada vamos a ver qué límite salarial tiene, pero lo va a tener bajísimo. ¿Por qué? Porque sus cuentas adeudadas le penalizan. Entonces, aquí, Víctor, quiero que entiendas, da igual lo grande o pequeño que seas, la cuestión es, ¿cuál es tu situación económico-financiera? Que en el caso de Mirandés es buena. ¿Y cuál es tu capacidad para generar ingresos? Que en este caso son súper mínimos. Eso es lo que penaliza el Mirandés. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Mirandés?
continuar efectivamente con la política de cesiones, que yo estoy totalmente de acuerdo y creo que es adecuada para el club, pero indefectiblemente para la permanencia del equipo en el fútbol profesional necesita vender jugadores. Por Necesita ejemplo, vender Matías jugadores. Achuer, etc. Necesitamos vender Claro, porque alguno de tú esos date 7 cuenta, jugadores para generar plusvalías, obvio, pero no solo esos 7 jugadores, es que hay que encontrar nuevos Meseguer, como pongo en la imagen. Me refiero, que los tú compras sabes baratos y bien. los vendes caros. Sí, sí, y luego, escúchame, es Modelo que Ajax. el tema, claro, y modelo Red Bull, a esta escala, me refiero, los ingresos por ventas de traspasos se computan íntegros en el límite salarial. Es decir, que si tú este año vendes un Meseguer por 1,5 millones de euros, automáticamente tu límite salarial aumenta en 1,5 millones de euros. O Claro. sea, se aplica al 100% si tienes bien las cuentas, como es el caso de Mirandés. ¿Cuál es el problema de Mirandés? Que ya no vende jugadores. Para vender jugadores, ¿qué hace falta? Dos cuestiones. Una, encontrar jóvenes jugadores nacionales, por ejemplo, jugadores que despunten de primera federación, contratarles, que exploten aquí, igual que hacen los cedidos, y venderles, por ejemplo, Meseguer. O la segunda vía, que es traer jugadores de mercado internacional que son muy baratos, jugadores jovencitos Y de muy mercados competitivos. y muy competitivos. Yo siempre he hablado del mercado de los Balcanes, Serbia, Montenegro, Croacia, del mercado de Portugal y Sudamérica y del mercado francés. Traer jugadores jóvenes en propiedad, hacer una apuesta por ellos y luego venderles, ¿vale? Pero claro, al final no es lo mismo vender a un Meseguer que te da 1,5 que a un Matisse Laché que ahora mismo su valor de mercado es 0,4. Es decir, Entiendo. claro, cualquiera que te lo compre, si tú quieres vender a Laché, no vas a pedir 0,4, pues te Vas a van a dar pedir 0. más. No, no, te van a dar menos. Es decir, Bueno, claro. claro, porque esta es la cuestión. Es decir, tú lo que tienes que hacer es que esos jugadores se revaloricen y de Efectivamente. esa generar plusvalía y entonces venderlo no por 0,4, Pero, por sino por, ejemplo, por 1,2. A Sergio García tenemos opción de venderle por 1,5. Claro, pues si hay alguien que te paga 1,5, chapó. Es decir, o sea, hay que tener claro que para que el Mirandés no se hunda el límite salarial, no le queda más remedio que vender jugadores. Y para vender jugadores hay que generar plusvalías. Y para generar plusvalías tienes que contratar jóvenes jugadores en propiedad, bien sean viniendo de primera federación o O mercado bien internacional. mercado internacional. Correcto. O sea, es que no hay otra fórmula. Vale. Porque si no al final la liga pues va a venir y nos va a decir, oye, mire, ya sabemos que ustedes hacen las cosas económicamente muy bien, pero es que sus ingresos son tan pequeños anualmente que nos vemos obligados a bajar su límite salarial. Entonces, fíjate qué paradoja que haciendo las cosas bien a nivel económico, la liga te baje el límite salarial, pero es que te lo baja porque tus niveles de ingresos cada vez son menores. Lo entiendo y de esto haremos un vídeo discutiéndolo porque tiene bastante que decir, tiene bastante tela. Bueno, pues vamos a ir terminando. Espero de verdad que os haya gustado tanto como a nosotros, que os lo habéis pasado tan bien como nosotros. Muchísimas gracias, Marcos, de verdad, por venir aquí. Espero que tú también lo hayas disfrutado. Y nada, y yo creo que les tienes algo que decir, ¿no? Lunes, 10:15, Twitch. Ah, sí. Qué bueno. Sí, sí, lo primero que es un placer siempre hacer cosas contigo, ya lo sabes, me hace mucha ilusión y te apoyo al máximo. Y lo segundo, pues sí, animamos a todo el mundo. En mis redes sociales está, en el Twitch de Javier Folgueira. Tenemos una cita este lunes, día 17